Se puede producir un spot para la televisión de Estados Unidos en tan solo 15 días en una ciudad en la que conoces a muy poca gente, con un presupuesto limitado y un crew de solo 3 personas. En este video te voy a explicar cuáles fueron los retos a los que nos enfrentamos, qué salió bien, qué salió mal y qué cambiaría en el futuro al abordar un proyecto como este. A finales de julio me contactó una agencia de marketing que traía un proyecto de un cliente en Estados Unidos. El objetivo era producir un spot de 20 segundos promocionando sus productos, frutas y verduras que comercializa en Estados Unidos, con un toque mexicano, ya que el spot iba a estar al aire a partir del mes de septiembre. El principal problema es que teníamos que entregar el spot terminado a finales de agosto. Para hacer las cosas más difíciles, el proyecto nos lo autorizaron y nos lo aprobaron hasta el 11 de agosto. Es decir, teníamos 15 días para planear, producir y entregar el primer corte del spot y así darle al cliente un par de días para hacer algunos ajustes. Y estos son los 7 desafíos que tuvimos que enfrentar para poder cumplir con el objetivo. Número 1, definir qué íbamos a grabar. Número 2, qué equipo íbamos a utilizar. Número 3, encontrar la locación adecuada. Número 4, definir al talento, las actrices o actores que iban a participar en el spot. Número 5, y este era un desafío que yo no había considerado en mi cotización, encontrar a los food stylists adecuados. Número 6, grabar todo en un solo día y en menos de 8 horas. Y número 7, entregar el primer corte en menos de 48 horas después del rodaje. El primer desafío era qué grabar, definir qué iba a pasar en ese spot de 20 segundos. El cliente quería mostrar sus productos y quería hacer alusión a temas mexicanos porque se iba a transmitir durante el mes de septiembre. Definimos primero que nada que la escena iba a pasar en una cocina, ya que el presupuesto no permitía tener más locaciones, y el talento iban a ser 2 personas. El concepto es que a través de la comida, de los aromas de la cocina mexicana, conectamos con nuestras raíces y con nuestros familiares que muchas veces no viven con nosotros en Estados Unidos, con estas personas que dejan sus lugares de origen en México o en Latinoamérica para buscar una vida mejor y muchas veces dejan parte importante de su familia atrás. Lo que hice fue hacer un storyboard con imágenes que bajé de Frameset, con la lista de tomas que quería yo hacer. Este fue el primer paso y uno de los pasos más importantes y claves para el éxito del proyecto, ya que si yo hubiera llegado al día del rodaje sin tener una idea clara exactamente de las tomas, los encuadres, los productos que yo iba a fotografiar y a grabar, definitivamente no hubiéramos tenido éxito. El segundo desafío fue definir el equipo, qué cámaras, qué lentes, qué iluminación íbamos a usar para producir el spot. Cuando se trata de grabar alimentos, hay un tipo de tomas muy específicas que tenía en mente y sabía exactamente el lente que necesitaba para esto. La cámara ya la tenía, que es mi FX6, pero el lente no lo tengo y tenía que rentarlo. Y aquí surgió otro problema. Contacté a un espacio de rentas con el que había trabajado antes. Les mandé la solicitud del equipo que necesitaba, eran algunas lámparas, pero principalmente era el lente Laowa Pro de 24 milímetros macro. Les dije la fecha del rodaje, me mandaron ellos un documento que se tiene que llenar con las características del proyecto y los requerimientos en cuanto al equipo que iba yo a rentar con ellos. Pues resulta que me escriben un par de días después y me dicen que no habían recibido mi formato y el equipo ya lo habían rentado a otra persona. Entonces me puse a buscar otros espacios y afortunadamente logré dar con un lugar que se llama Llamado Rentals, que se vieron súper profesionales y no solo me atendieron súper rápido, sino que además me ajustaron el precio al presupuesto que yo tenía originalmente y logré conseguir el lente y las luces y todo lo que necesitaba. El tercer desafío era encontrar la locación adecuada. De hecho, la locación fue lo primero que confirmé. A mí el cliente el 11 de agosto me confirma el proyecto y me paga el anticipo, y el 13 de agosto yo ya tenía confirmada la locación. El problema fue que yo no tenía idea
de los costos de este tipo de locaciones en la Ciudad de México. Anteriormente había yo trabajado en foros con fondos infinitos, pues son lienzos en blanco y el costo no tiene nada que ver con el costo de este tipo de locaciones, que andan alrededor de los 40,000 pesos por día. Yo había considerado máximo 10,000 pesos. Entonces lo que hice fue ser honesto con ellos y decirles: ¿sabes qué? Está muy chingona tu locación, me sirve perfecto, pero mi presupuesto es este. Y afortunadamente una de ellas, Foro 3, pues fue flexible con sus costos y se ajustaron a esta limitante que tenía yo en el presupuesto. Y fue lo primero que pude palomear dentro de la lista de pendientes para grabar el 21 de agosto, que era la fecha que habíamos definido, que nos daba el tiempo suficiente para entregar el borrador y los ajustes necesarios para poder cumplir con la fecha que nos había dado el cliente. El cuarto desafío era definir el talento, y aquí enfrentamos un problema, y es que originalmente la fecha para la filmación era el 21 de agosto, pero por temas de logística y que el cliente no nos pudo hacer llegar a tiempo productos y el empaque de su marca, tuvimos que mover la locación para el sábado 23. Entonces el talento que yo había confirmado para el 21 no estaba ya disponible para el 23, y 3 días antes tuve que buscar por medio de otra agencia el talento, hacer el casting vía remota, que lo autorizara el cliente y confirmarlo para ese día. El quinto desafío era uno que yo no había considerado originalmente en mi presupuesto, ya que cuando yo presupuesté este proyecto ni siquiera estaba muy claro qué era lo que íbamos a grabar, y eran food stylists. Si vas a trabajar con alimentos, sí o sí necesitas personas que tengan experiencia no solo haciendo los platillos, sino creando platillos para la televisión, ya que no es lo mismo un platillo que se crea para consumo a uno que se crea para que se vea bonito en las fotos y en los videos. Y el food stylist además era uno de los aspectos clave para el éxito del proyecto, porque ellos tenían que definirme, de acuerdo a una lista de productos que el cliente me dio que quería que salieran en el comercial, cuáles eran los platillos que podíamos preparar. Ellos me dieron la lista de los platillos que íbamos a realizar, y estos, después trabajando con ellos, los incorporamos dentro del storyboard para definir en qué orden iban a aparecer cada platillo, qué parte de la preparación íbamos a mostrar dentro del spot. Llegó el día del rodaje. El reto era en 8 horas lograr grabar todas las tomas que necesitábamos con una calidad adecuada, como lo habíamos programado, y si era posible hacer tomas adicionales, porque uno de los objetivos que me puse fue entregarle al cliente un poquito más de lo que ellos esperaban. Una de las condiciones era que no nos podíamos pasar de las 8 horas que habíamos presupuestado. El mover la locación implicó un cargo extra, porque lo movimos de un jueves a un sábado, pero fuera de eso, la única limitante que teníamos era que teníamos que empezar a las 9 y terminar a las 5. Obviamente terminar a las 5 implica haber recogido el equipo y haber dejado el lugar como estaba cuando lo recibimos. Entonces el tiempo siempre lo tuvimos en consideración como un punto importante. Nosotros citamos al talento y a todos los involucrados 15 minutos antes de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nos dieron acceso, y a esa hora empezamos mi asistente y yo a montar todo. Aquí nos enfrentamos con otro desafío más, otro reto que no estaba considerado, que es que el cliente no nos hizo llegar los empaques de sus productos. El cliente estaba en Estados Unidos y tenía la forma de hacernos llegar los productos, las frutas y las verduras, pero no nos pudo hacer llegar las envolturas. Y una parte importante del spot era un par de tomas en las que se tenía que ver en algún lugar el logotipo de la marca. Entonces el crew dentro de la producción éramos 3 personas, yo como director, productor y director de fotografía, y además un par de asistentes que me iban a ayudar a montar la iluminación y hacer algunas tomas, etc. Pues como no teníamos los envolturas, los empaques del producto, lo que se me ocurrió ese día fue buscar en algún mercado, en alguna papelería, bolsas de papel craft, bolsas como de cartón, montarlas en algunas tomas y en postproducción agregar el logotipo. Entonces tuve que mandar a una de las personas del crew
que se tardó un par de horas. En la Ciudad de México todo está cerca, pero todo tardas en llegar. Entonces, mientras Rodrigo y yo, que es uno de mis asistentes que viajó desde Tabasco para el proyecto, montábamos la iluminación y definíamos todo con el equipo para empezar a rodar, Rodrigo, su tocayo, Rodrigo Niebla, que radica en la Ciudad de México y que conoce, se dio a la tarea de buscar esto que nos hacía falta, las bolsas. Gracias a que todo estaba planeado meticulosamente, yo ya tenía muy claro el día del rodaje qué era exactamente lo que teníamos que grabar. Entonces, la verdad es que todo fluyó mejor de lo que esperábamos. Sí hay siempre un nivel de estrés porque las cosas salgan bien y la mayoría de las escenas no necesitaron, creo que la que más necesitó fueron 3 o 4 tomas, movernos a la siguiente y movernos a la siguiente. Salió todo tan bien que acabamos incluso antes de tiempo. A las 3 de la tarde habíamos terminado de rodar y empezamos a levantar, y antes de las 4 habíamos dejado el foro vacío y justo como nos lo entregaron. Y ahora venía el último desafío, que era en menos de 48 horas entregar el primer corte. Al día siguiente, creo que a mediodía, yo le mandé el primer borrador al cliente. Y el primer mensaje del cliente fue que le había encantado el resultado. Me hicieron un par de apuntes. El lunes ya tenían casi una versión final. Nos tomó un par de días más trabajar la voz en off, que ya teníamos definida desde que hicimos el storyboard, del guión de la voz en off, para que el cliente eligiera una voz que le gustaba. El primer borrador se los mandé sin voz, el segundo tenía una voz en off de IA y el tercero ya básicamente era el producto terminado. Así fue como del 11 de agosto al 28 de agosto logramos entregar ya terminado este spot, pero si yo tuviera que hacer las cosas de nuevo, definitivamente hay cosas que haría diferente para un proyecto próximo. ¿Y cuáles son las lecciones que me llevo de todo esto y te quiero compartir? Por si estás en una etapa similar en tu carrera, si te gustaría dar el siguiente paso, abordar proyectos más complejos, con presupuestos más grandes o incluso trabajar fuera de tu zona de confort. Primero que nada, planifica pensando en que todo va a salir mal. ¿Cuáles son las cosas que podrían salir mal durante el rodaje, durante la edición, durante la planeación? Anticípate a eso y ten un plan de contingencia para solucionarlo. Número 2. Haz guiones y haz storyboards. Estos no son opcionales. Si yo no hubiera tenido un storyboard para presentar a mi cliente, para presentar a todo el equipo y sobre todo para trabajar durante el rodaje, estoy seguro que el proyecto no hubiera salido como salió. Es muy importante visualizar con anticipación, toma por toma, escena por escena, qué cámara vas a necesitar, qué tipo de iluminación, qué lente, qué necesitas que haga tu talento, qué necesitas que hagan todos los miembros de tu equipo. Los storyboards y los guiones no son opcionales. No necesitas un crew enorme, pero sí necesitas un equipo de trabajo muy comprometido. Y esto es una de las piezas claves para todos los proyectos que he hecho. Saber seleccionar y saber comunicarte con tu equipo para que sepan qué es lo que esperas de ellos y qué es lo que necesitas que ellos aporten durante todas las etapas de la producción. Y por último, y uno de los que más me ha ayudado a lo largo de mi carrera, haz las cosas, atrévete a hacerlas, confía en tu talento, rodéate de personas que sepan las cosas que tú no sabes, ten confianza, ten seguridad, documéntate y atrévete a hacer las cosas. Eso que te da miedo hacer es lo que necesitas hacer. Salir de tu zona de confort es lo que te va a ayudar a crecer como cineasta, como videógrafo, como creativo. Si no sales nunca de tu zona de confort y te quedas haciendo solo las cosas que te sientes seguro haciendo, no vas a crecer, no te vas a salir del lugar en el que estás. Si este video te dejó algo, coméntamelo. Y si quieres que haga un breakdown toma por toma del equipo que usé, la iluminación, los encuadres, etcétera, déjamelo en los comentarios y te lo hago para un video próximo. Gracias.